Muy buenas, sean todos y todas bienvenidos una vez más a IBAT, el Instituto Bíblico Abriendo Puertas. Un gustazo tenerlos aquí como todos los domingos para seguir escuchando la palabra de Dios. Hoy vamos a seguir con nuestra serie que titulamos Conociendo la Voluntad de Dios. Vamos a hacer un pequeño resumen de las últimas clases que hemos visto. La primera clase hablamos sobre que para poder entrar al conocimiento de saber cuál es la voluntad de Dios, primero teníamos que nacer de nuevo mediante el arrepentimiento. El segundo punto es que nosotros tenemos que adaptar nuestra voluntad a la de Dios, y eso es mediante la renovación de nuestro entendimiento y conocer las escrituras para saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y ahora nos quedamos, digamos, en una parte 2.5 de ese tema, porque ahora lo que vamos a ver es lo que significa bíblicamente estar lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver la diferencia entre recibir el Espíritu Santo y estar lleno de él. Así que quiero que me acompañe otra vez a la Biblia en los versículos que estábamos leyendo en la clase pasada, porque es el mismo versículo que vamos a utilizar, y eso se encuentra en Efesios. Pero antes de que vayamos a ese versículo, quiero recordarles que por favor, si pueden y está dentro de sus capacidades, compartan este video que estoy haciendo para ustedes, porque no es agradable que ustedes se queden con todo este conocimiento ustedes solo. Entonces compártalo con otros hermanos y así esta comunidad va creciendo poco a poco, y pronto espero que seamos muchas y muchos aquí en esta familia de IBAP aprendiendo más acerca de la palabra de Dios. Muy bien, entonces de nuevo vamos a Efesios 5:18, lo voy a leer en algunas versiones, en 3 versiones, digamos, que lo vamos a leer para que puedan más o menos entender qué quiere decir ese versículo. Dice, Reina Valera, Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Lenguaje actual dice, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los control. Hay otra versión que me gusta mucho, que es la versión Dios habla hoy. Dice, no se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. En la clase pasada, no sé si se recuerdan ustedes, yo le había comentado que la relación que están haciendo el escritor de Efesios entre estar borracho y ser llenos del Espíritu Santo es que en ambos hay algo externo que te controla. Es decir, que en el caso de estar borracho, ustedes saben que el alcohol etílico en nuestro cuerpo produce un descontrol, un desenfreno, como dice la Biblia, que no eres totalmente capaz de controlar tus acciones. Entonces, digamos que el alcohol es el que te lleva a ti a hacer ciertas acciones que tú no quieres. Eso mismo está tratando de decir el escritor de Efesios, que tiene que pasar, pero con ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, tú le tienes que dar la capacidad de que tu voluntad se ajuste a la voluntad del Espíritu Santo, que en resumen también es Dios. Entonces, cuando tú te dejas controlar, es que estás comenzando a ser llenos del Espíritu Santo. Y controlar no se refiere nunca en esa parte de la Biblia, en hablar en lenguas, en tener algún sueño, interpretación de sueño, profecías, no. Ahí controlar es en acciones y emociones. Vamos a seguir estudiando este tema, así que no se preocupe. Este es un tema teológico que se le puede sacar una serie completa, como yo le dije, pero vamos a tratar de resumirlo, compactarlo, porque yo pensaba saltarlo y después hacer una serie completa diciendo cómo ser lleno del Espíritu Santo, qué significa ser lleno del Espíritu Santo, pero sentí que este tema no lo puedo dejar pasar por alto, así que lo voy a resumir lo mejor que pueda. Quizás lo haga en 2 partes para que sea completamente eficiente la enseñanza. Entonces, así que prepárense, porque vamos a comenzar a ver ahora sí materia bíblica. Prepárese que vamos a echar unos clavos en escrituras que yo sé que le va a encantar. Primer punto, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Para ser lleno del Espíritu Santo, primero tiene que tener el Espíritu Santo en su vida. ¿Y cómo sé que tengo el Espíritu Santo en mi vida? Pues naciendo de nuevo, arrepintiendo de tus pecados y aceptando a Jesucristo como tu Salvador. Reconocerlo como tu Salvador personal, no el Salvador del mundo, porque muchos dicen, no, es que yo sé que Jesús es el Salvador del mundo, pero jamás lo aceptaron como su Salvador personal. Entonces tienes que aceptarlo como tu Salvador personal. Una vez que tú
aceptes a Jesucristo por fe, que es tu Señor y tu Salvador personal, entonces vas a recibir el Espíritu Santo como regalo, literalmente, porque es un regalo. Si usted no ha recibido el Espíritu Santo porque todavía no tiene un arrepentimiento sincero, entonces no puede ser lleno del Espíritu Santo porque no es hijo de Dios. Quiero que lo veamos en Romanos 8:9 para tener más sustento bíblico de lo que estoy diciendo. Así que abra su Biblia en Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No hay de otra, hermano. O es hijo de Dios o no es hijo de Dios, no hay un punto intermedio. Y es asombroso ver cómo muchos cristianos piensan que no tienen el Espíritu Santo a pesar de que ellos están arrepentidos de corazón, a pesar de que ellos son hijos de Dios, pero ellos no reconocen o no conocen que tienen el Espíritu Santo morando en ellos. Entonces no tiene que tener ninguna duda si usted reconoce y conoce que usted se arrepintió y aceptó a Cristo en su corazón, ya tiene el Espíritu Santo, ya tiene el primer paso que se necesita para poder ser lleno del Espíritu Santo, porque si no tiene el Espíritu Santo, ¿qué va a llenar? Tiene que llenarse, es del Espíritu Santo, obviamente. Entonces, el problema de ese tipo de doctrinas que se ha metido dentro de la iglesia, que creen que el Espíritu Santo no viene así de una manera rápida a tu vida una vez que tú te arrepientes, que se escuchan este tipo de comentarios que yo no entiendo por qué lo tienen que hacer, y empiezan a decir: oh Dios, envía tu Espíritu a este lugar. Y no, mi hermano, el Espíritu ya está en este lugar, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros, el Espíritu Santo está dentro de ti, está dentro de mí, Él ya está aquí, no hay que pedir que venga, porque Él ya está aquí. Entonces no hay convicción de que el Espíritu Santo vive dentro de ti, y eso es falta de fe o falta de conocimiento, también puede ser. No lo juzgo por eso. Hay otro error que se comete diciendo más o menos frases como: oh Dios, dame más de tu Espíritu, como si el Espíritu Santo viniera en cuotas, en dosis, en parte. No, primero te doy un poquito del Espíritu Santo y después otro. No, Dios dice: los llenaré de mi Espíritu, les daré mi Espíritu a ustedes y ustedes serán uno conmigo. No necesita venir en dosis ni nada. Jesús no recibió el Espíritu Santo en cuotas cuando se bautizó y descendió el Espíritu, el simbolismo de todo lo que nosotros, porque Él tenía que ser el primero en todo esto. Eso es otra cosa teológica que no me voy a extender. Pero el punto está, que no puede ser en cuotas. Decir frases como: Señor, dame más de tu Espíritu, es como tener en poco lo que Dios te dio, porque Él te lo dio completo, Él te lo dio todo, Él se entregó por ti de cuerpo y alma, a sí mismo entregó el Espíritu Santo para que sea la lumbrera de tu vida, no está en cuotas. Espero que le haya quedado claro eso. Entonces, si usted no es capaz de entender el versículo de 1 Corintios 6:19 que dice: oh ignoráis, ignorantes, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual en vosotros está, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro. Es decir, que Él dice: Él ya está en vosotros. No tienes que decir: Señor, por favor, que descienda tu Espíritu aquí. Señor, que descienda tu Espíritu en este lugar. Porque ya está el Espíritu en este lugar, hermanos. Esas son faltas de conocimientos que traen doctrinas erradas dentro de la iglesia. Esa es una falta de conocimiento que como consecuencia hace que la gente se sienta débil en la fe, porque piensa que el Espíritu Santo desciende y asciende y desciende, se va bien. Entonces tú llaman: Señor, manda tu Espíritu en este lugar. Y el Espíritu Santo dice: pero ya estoy aquí, hijo, ya estoy aquí, mírame. Por favor, ten fe, la fe, tienes que tener más fe, tienes que tener esa convicción, esa seguridad de que el Espíritu Santo ya vive dentro de ti. Si usted es el tipo de persona que ora usando este tipo de frases, como diciendo: oh Señor, dame más amor por X persona, oh Señor,
lléname mi corazón de amor por tal persona, ya usted demuestra literalmente que no ha leído la Biblia o no la quiere leer o no la interpreta como tiene que interpretarla o se hace el que no sabe interpretarla, porque mire lo que dice Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios es capaz de amarnos a todos, incluyéndolos a usted, a los buenos y a los malos. El amor de Dios ha sido derramado en tu corazón, entonces ya tú eres capaz de amar a esa persona que se te hace difícil amarla, porque el Dios ya te dio eso dentro de ti. Y lo más importante es que al final de ese versículo dice, en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, no fue una cuota, fue entregado el Espíritu Santo completo para tu vida. Como esto no se enseña actualmente en muchas iglesias, hay cristianos que son anoréxicos espirituales, hay cristianos que son pigmeos espirituales, hay cristianos que no tienen fortaleza espiritual y siempre están en esa búsqueda de ser más fuerte y más fuerte porque no se dan cuenta que esto es por convicción, esto se trata de fe, el cristianismo se trata por fe. Usted tiene que decir, ya yo tengo el Espíritu Santo dentro de mi corazón, por lo cual yo soy capaz de amar a esa persona que en este momento me está haciendo la vida imposible. Tengo que amarla porque Dios me dio de su amor para conmigo. Tengo que tenerle misericordia, tengo que tenerle piedad, paciencia, porque ya tengo el amor de Dios dentro de mí, porque tengo el Espíritu Santo. Usted se tiene que sentir capaz. Si usted ora por fortaleza, un ejemplo, diciendo, Señor, dame fuerza para poder llevar esta situación. La Biblia te dice en Filipenses 4:13, que este versículo lo tiene metido en su cabeza, porque sé todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígalo conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted no es capaz de ver estos detalles que son tan fáciles de ver en la Biblia, si usted no es capaz de entender que esto se trata de convicción y por fe, entonces no va a poder conocer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que todo lo podemos en Él. Él te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo podemos en Él. Entonces la voluntad de Dios es que tú creas que todo lo vas a poder en Él. Si la voluntad de Dios es que amemos a los demás así como nosotros mismos y tú no te sientes capaz de amar a los demás, es porque no tienes la convicción que el Espíritu Santo que mora dentro de ti es capaz de ayudarte ya a que tú ames a los demás, aquellas personas que son difíciles de amar. Si tú no crees que la gracia de Dios es suficiente, entonces es porque no has leído 2 Corintios 12:9 y no lo voy a leer para que usted le dé la curiosidad y lo lea. Son convicciones, hermanos, son pequeñas cápsulas que hay en la Biblia diciendo, esta es la voluntad de Dios. En esto tú tienes que tenerte seguridad, en esto tú tienes que tener convicción. Esto es lo que te va a mover a ti a ser lleno del Espíritu Santo. Mi hermano, la decisión de tener una convicción 100% segura, así como que usted está con convicción que en este momento está respirando. Usted dice, no, si le pregunto, ¿usted respira? Usted me dice, claro que yo respiro, si no respiro me muero. Es una convicción literalmente. Usted dice, sin Cristo yo me muero, sin Cristo yo no puedo. Es decir, que literalmente usted no puede con Cristo. Pero cuando tiene a Cristo, cuando tiene su respiración, usted dice, estoy vivo porque respiro. Ahora usted diga, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Él ya me dio su poder, Él ya me dio ese amor, Él ya me entregó todas las herramientas que yo necesito para poder desempeñar una vida cristiana agradable a la voluntad de Dios. Eso es lo que me preocupa del cristianismo de hoy, que hace que los cristianos crean que todo a veces es a largo plazo, que las cosas que vienen de Dios no te las dan en el momento en que tú naciste de nuevo. Yo he visto personas que nacen de nuevo cuando Dios me usa mediante mis predicaciones y las enseñanzas que yo le doy. He visto que esas personas han tenido un crecimiento dentro del cristianismo. En 2 o 3 meses ya parece que tienen más fe que una persona que tiene 30 años en el evangelio y que todavía piensa que tiene que seguir orando para que Dios le dé más de su espíritu. Entonces, por favor, hermanos, si se lo estoy regalando en este momento con base bíblica que usted puede verificar, leer, preguntárselo a los teólogos que usted quiera y
porque esto es indiscutible, mi hermanos. Usted tiene poder en este momento, poder para poder soportar todas las pruebas que Dios pone en su vida, para poder soportar todos los momentos difíciles que le toca vivir como cristianos. Y para que usted no le cabe duda, le voy a regalar otro versículo bíblico. Así que vamos a Hechos 1:8 y dice de la siguiente manera: porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta en los últimos de la tierra. Voy a hacer algo que no me gusta, pero yo quizás eso funcione en los demás y quiero que repita conmigo: ya recibí el poder para ser testigo de Dios, para ser hijo de Dios. Ya recibí el poder porque tengo fe que Jesús resucitó entre los muertos y Jesús me limpió de todos mis pecados y Jesús es mi Salvador. Ya yo tengo el poder. Actualmente hay una ola de depresión entre los cristianos, que hasta en las noticias que pastores se suicidan porque están deprimidos. Yo digo, ¿será que estos hombres nunca leyeron la Biblia? Nunca entendieron el poder que nosotros tenemos en nuestras manos. Una vez hay un hombre que, lamentándolo mucho, no recuerdo su nombre, eso lo vi en una película que si la pueden ver, se las recomiendo, se llama El Caso de Cristo. Ese hombre tiene una frase que me interesó mucho. Él dice: si el cristianismo no fuera real, entonces da lo mismo que tú creas o no en él. Pero si el cristianismo es real, es lo más importante en todo el universo. Usted en este momento tiene el poder más importante en todo el universo, porque la gente piensa que va a vivir eternamente en esta tierra y nosotros ya debemos anhelar vivir con Cristo para la eternidad. Así que, mis hermanos, entiéndalo y se los voy a repetir una vez más antes de pasar a la otra parte de esta predicación. Usted ya tiene el Espíritu Santo dentro de su vida. El Espíritu Santo ya vive dentro de usted. Usted ya tiene el amor para poder darle a los demás. Usted ya tiene el poder para poder salir de la situación que enfrenta. Usted ya tiene la fortaleza porque Cristo está en su vida. Usted tiene la gracia porque Dios ya la derramó completamente en ti. ¿Cuántos les dan gloria a Dios y gracias a Dios por eso? Antes de seguir, quiero comentarles una historia de un hombre que quizás usted no conozca si usted no lee la Biblia, pero me imagino que sí lo conoce porque yo sé que es una persona que usted desgasta la Biblia leyéndola tanto. Y ese hombre es Pedro. A mí me interesó mucho la historia de Pedro porque Pedro tenía una convicción demasiado fuerte en cuanto a las cosas que Dios le decía. Dios le decía: conmigo ustedes son capaces de hacer todo. Usted le dicen a esa montaña que se mueva y esa montaña se moverá. Entonces Pedro siempre estaba un paso adelante en las convicciones. Él veía a Jesús encima del agua y él decía: yo quiero ir donde tú estás, maestro, ¿puedo ir? Él, sí, puedes venir, Pedro. Y él pisó el agua sin miedo ni nada. Quizás en su corazón había un poco de dudas, pero él dice: si Dios me lo dice es por algo, así que yo voy a ir. Y cuando dudó, ahí fue cuando se cayó. Pedro decía: no, Señor, yo te defiendo, yo estoy contigo hasta el final. Pedro se movía por sus convicciones. Pedro tenía una fe impresionante y por eso fue tan osado en cuanto a la obra del Señor. Pedro entendía, hay un punto que nosotros tenemos que entender también para poder saber qué significa estar lleno del Espíritu Santo, es que nosotros estamos completos en Jesús. Nosotros estamos llenos del poder de Dios para poder enfrentar las cosas y las convicciones de la vida. Nosotros estamos completos en Él. ¿Cuándo se dará usted cuenta que usted ya tiene todas las herramientas que necesita para poder ser lleno del Espíritu Santo? Ya usted recibió el Espíritu Santo, ya usted es hijo de Dios, ahora puede hacer todo lo necesario para que usted pueda ser lleno del Espíritu Santo. Ese mismo hombre que yo le estaba comentando hace unos momentos, Pedro, escribió lo siguiente en 2 de Pedro 1:3. Quiero que lo lea conmigo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En ese versículo hay dos claves que son súper importantes. Dice: Él nos ha entregado todo por su divino poder. Y la otra parte es mediante el conocimiento de aquel que nos llamó.
Si usted no tiene el conocimiento, usted va a tener tipos de oraciones como: Señor, fortaléceme para poder llevar esta situación. Señor, dame fuerzas para poder alcanzar esto. Y no estoy diciendo que no lo haga. No estoy diciendo que usted no se desahogue con Dios. No quiero que me malinterprete. Usted puede decirle: Señor, necesito que estés conmigo porque voy a superar esta prueba que está difícil. Aunque ya yo sé que puedo hacerlo, pero sin embargo te lo estoy comentando a ti porque eres mi padre. Quiero desahogarme contigo. Si tú tienes ese tipo de oraciones, que tú estás claro de lo que tú eres capaz en Cristo, pero te desahogas con Dios, no hay nada de malo. El problema está en cuando tú no sabes lo que eres capaz de hacer con Cristo, con el Espíritu Santo dentro de ti, y empiezas a pedirle cosas a Dios que Él ya te dio, con esa intención de que Él te dé más de lo que ya te dio. Entonces tenemos que tener conocimiento para poder diferenciar lo que es hablar con Dios y desahogarse con Dios y decirle: Señor, si es posible, no, ayúdame para poder soportar esto, pero estar decidido de que tú lo vas a poder soportar porque Dios ya te dio las herramientas. Eso es una relación sana con Dios, porque no le estás pidiendo a Dios cosas que Él ya te dio, no estás orando fuera del conocimiento de aquel que te llamó para ser salvo, pero sin embargo estás teniendo una relación con Dios como si fuera tu amigo, como si fuera tu padre, y te desahogas con Él en cuanto a las situaciones que están pasando. Usted puede tener miedo, que es normal, pero no puede sentirse un cristiano escuálido que no tiene poder para poder soportar esa situación. Así como el mismo ejemplo de Jesús que lo vimos en la clase pasada, él decía: Señor, si es posible de mí, pasa esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús estaba sabiendo cuál era su posición como hijo de Dios. Él se sentía capaz de soportar esa prueba, pero sin embargo él sentía miedo, sin embargo él sabía y se preocupaba como una persona normal. Y él, como sabía que era capaz, dijo: no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya, porque él ya conocía la fortaleza que le había entregado Dios desde hace mucho antes. Así espero que usted tenga una relación con Dios, que usted sepa sus capacidades, lo que puede soportar, lo que puede superar, pero sin embargo, aún sabiéndolo, no pierda esa costumbre de comunicarse con su Padre y contarle y desahogarle los momentos que usted está viviendo para su vida, porque así va a tener una relación sana con Dios como la tenía Jesús con su Padre, que sus oraciones estaban llenas de la voluntad de Dios. Si usted quiere saber más de ese tema, de cómo estamos completos y llenos del poder de Dios para poder soportar esas pruebas, quiero que lea todo el capítulo de Colosenses, el capítulo 2. Ahí está todo lo que necesita saber. Yo, sin embargo, por motivos de tiempo, me voy a ir solamente al versículo 10. Dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ya nosotros estamos completos en Cristo, ya nosotros lo tenemos todo en Cristo, ya nosotros no necesitamos que Dios nos dé más cosas en cuotas porque Él ya se entregó completo y nos dio todas las cosas al 100%, 101, 105, 2000%, como quiera. Pero ya estamos llenos de ese poder que usted cree que necesita, aunque desconoce que lo tiene. Y yo sé que por ahí debe haber uno de esos hermanitos que siempre están inconformes y quejándose y está diciendo: no, hermano, ya con esto que usted me está diciendo, yo que me gustaba orar 3 horas pidiéndole a Dios fortaleza y misericordia para mi vida. Entonces, si ya sé que lo tengo, entonces, ¿qué voy a hablar con Dios? ¿Qué voy a pedir? Bueno, si usted quiere pedirle algo a Dios, quiero que le pida, con base bíblica, en Santiago 1:5, y dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Cómo da Dios las cosas en cuanto al espíritu, en cuanto a su voluntad? Sin reproche, abundantemente y con seguridad de que será dada. Vamos a leer ese versículo en otra versión, que es el lenguaje actual. Dice: si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios, que Él se la da a todos en abundancia sin echarles nada en cara. Me encanta cómo traduce esa parte: sin echarles nada en cara. Dios no es humano para salirte con este tipo de cosas. Un ejemplo, que tú te equivocas, metes la pata y pecas de una manera muy fuerte, y entonces
tú no encuentras manera de salir de eso, entonces tú te le acercas a Dios, Señor, dame sabiduría para yo poder salir de este pecado. Dios no te va a salir con una respuesta y decir, ahora sí quieres mi sabiduría. Después que metiste la pata, no, ahora yo no te voy a dar nada porque eso te pasa a ti por andar metiéndote donde no te deben. No, Dios no es así. Dios dice que lo da sin echar nada en cara. Dios te lo va a dar porque Él da con abundancia. Ahí sí que usted pídale sabiduría para poder pasar de esa prueba, aunque tiene el poder ya para hacerlo. Espero que esté uniendo todo en su lugar y espero que el Espíritu de Dios le haga entender a usted lo que necesita saber y cómo funcionan las cosas con respecto a eso. Si usted quiere pedirle algo a Dios, pídale sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? La palabra traducida por sabiduría es Sofía y Sofía es claridad. Eso es sencillamente el resumen de todo, es claridad al momento de tomar alguna decisión. Usted está bastante claro y seguro de lo que está haciendo, entonces por eso pídale al Señor sabiduría para interpretar su palabra, pídale a Dios sabiduría para poder entender cómo tiene que hacer en cada situación que tenga en su vida. Pídale a Dios sabiduría, mucha sabiduría, que así es la manera correcta de llevar las cosas. Pero no pida por fortaleza porque ya lo fortaleció, no pida por más gracia porque ya le dio toda su gracia, no pida que Él le dé más de su espíritu porque ya le dio todo su espíritu. Pida cosas que Dios quiere que nosotros les pidamos, como sabiduría. Hay otros ejemplos bíblicos que no me voy a ir por ahí porque ya me quedan 4 minutos y quiero aprovecharlos para ir finalizando esta primera parte. Lamentándolo mucho, sí lo voy a tener que hacer en 2 o 3 partes, no sé cuánto tiempo me tome, pero ya me emocioné con este tema y como está bastante relacionado con la voluntad de Dios, así que vamos a hacerlo y vamos a tratar de expandirlo lo más posible. Muy bien, para finalizar esta primera parte vamos a terminar de completar el versículo de Hechos. Hechos 1:8 dice de la siguiente manera: mas recibiréis el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que dice Hechos 1:8. Pero, ¿qué significa la palabra poder? Hay otras traducciones que le dicen virtud, hay otras traducciones que le dicen espíritu. ¿Qué significa esa palabra literalmente? Viene del griego dunamis, que de ahí se tradujo la palabra dinamita. Con eso ya le resumo todo. Pero en sí, en el diccionario lo que quiere decir es que tiene capacidad, tiene la fortaleza para realizar una acción. Y dice, para que el creyente pueda lograr mediante la aplicación de las habilidades inherentes del Señor, el poder de la habilidad de Dios es Damaris. Así que mi hermano, usted tiene la capacidad para poder hacerlo. Usted tiene esa habilidad inherente del Señor mediante el poder de Dios para poder hacer cosas que se ajusten a la voluntad de Dios. No tiene que inventar, no tiene que hacer ningún ritual mágico, no tiene que decir, ore por mí porque Dios me dé más poder. No, usted ya lo tiene. Una vez que recibió el Espíritu Santo dentro de su vida, usted ya tiene esa capacidad. Usted tiene Damaris, usted es una dinamita capaz de explotar todo ese potencial que le entregó el Señor para que usted sea un cristiano entregado a la vida de Dios. Siempre nosotros cuando leemos la historia de Pedro, de Juan, de todos, decimos, wow, esos hombres de fe, como increíble las cosas que hacían, no puedo entender cómo hacían eso, es que eran hombres que estaban en otro nivel. No, mi hermano, ellos tenían la convicción de que ellos podían hacer esas cosas porque ellos le creyeron a Jesús cuando le dijo, y recibiréis de mi poder para que me seáis testigos. Ellos se creían con ese poder, ellos se creían capaces, ellos se creían Damaris para poder hacer ese tipo de cosas con el poder de Dios, así que en ningún momento dudaron y por eso es que fueron tan usados. Por eso es que Dios los levantó, Dios los llevó por muchos sitios, a pesar de que los apedrearon, los vituperaron, los encarcelaron, los torturaron, hasta los llevaron a la muerte. Ellos jamás perdieron esa convicción, ellos jamás dudaron, ellos jamás pidieron más de lo que ya Dios le había dado. Ellos sí pedían sabiduría, sí pedían dirección, sí decían, Señor, tengo que ir o no tengo que ir. Entendían cuando Dios
Dios les hablaba mediante la circunstancia de la vida, porque Dios también habla mediante esa manera. No lo voy a explicar porque, ay Dios mío. Hay tantas cosas que quiero enseñarles, mis hermanos. Quiero que ustedes entiendan que esto se trata de convicción y por fe. Si usted no es capaz de obtener o de aprender este tipo de cosas, que nosotros estamos completos en él, va a ser muy difícil que usted pueda pasar al otro paso, que ser lleno del Espíritu Santo, porque lo primordial o el primer requisito para ser lleno del Espíritu Santo es tener una convicción en las cosas que diga Dios. Tiene que creerle a Dios. Y yo no le vengo con ese tipo de prédica, es que Dios te dice que mañana tú te levantarás y te darán una casa, que te darán un auto. No, yo le estoy diciendo que le crea a Dios las cosas que están escritas en su palabra. Dios lo puede bendecir usted económicamente, gloria a Dios por eso. Dios no le puede entregar cosas económicamente, gloria a Dios por eso, pero lo importante es que usted crea en esta palabra, que usted crea que Dios ya lo capacitó para poder hacer todas las cosas necesarias para poder llevar una vida cristiana completa. Espero que medite esto para que se pueda preparar para lo que viene, para el próximo domingo, que ahí sí literalmente vamos a entrar en cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo, cómo podemos obtener, digamos, ese nivel o esa capacidad de poder estar completos y llenos del Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, mediten esto, mediten cómo usted pide, cómo usted ora, cómo usted se desenvuelve en su vida cristiana, que así se va a estar preparando para el próximo domingo, donde estaremos con la segunda parte de este tema, llenos del Espíritu Santo. Así que como estamos siempre ya sobre la hora, lamentándolo mucho, voy a tener que dejarlo hasta aquí. En la próxima clase vamos a ver la otra parte de esto. Esperamos que en esa sí la pueda finalizar para poder continuar con los otros temas de la serie, que también son muy interesantes. Y como siempre vamos a tener una pequeña oración para poder finalizar esto. Cierre sus ojitos y repita conmigo, o ore conmigo, o como usted quiera. Si usted me quiere acompañar con lo mismo que digo yo, diferente, pues hágalo. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias porque tú nos has permitido entender más sobre acerca de tu voluntad. Tú nos has hecho entender mediante tu palabra que nosotros estamos completos en ti, ya no necesitamos más nada porque tú lo has entregado todo por nosotros. Has entregado tu amor en nosotros, has entregado tu paciencia, has entregado tu misericordia sobre nuestras vidas. Y nosotros tenemos que entender que ya somos capaces de poder reflejar eso en el mundo. Por eso tú nos pediste que una vez que recibamos este poder, seamos tus testigos, seamos unas personas que reflejen lo que tú eres. Te damos gracias y bendícenos y ayúdanos para estar el próximo domingo aquí. Muchas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Adiós.